Ya estamos de vuelta aquí en Noticias Express, 11:35. Con el fin de fortalecer la seguridad vial, han aumentado las fiscalizaciones específicamente a los motociclistas. En el primer semestre de este año, de hecho, se realizaron más de 11.000 controles. Vamos a conversar de este tema. Estamos en contacto con el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz. ¿Cómo está, ministro? Gracias por el contacto. Hola, Sebastián. Buenos días. Un gusto saludar a todos. Igualmente, gracias por estar junto a nosotros. Ministro, cuéntenos sobre la forma en la que el Ministerio está llevando adelante este proceso de fiscalización y por qué se ha puesto más énfasis en un medio de transporte que ha aumentado su utilización tanto como es el de las motocicletas. Bueno, efectivamente, el tema de seguridad vial es un tema central en nuestro quehacer, en nuestra propuesta y política de transporte para este periodo. En Chile, para que te hagas una idea, fallecen cerca de 2.000 personas todos los años. Y estamos en una situación bien compleja porque esas 2.000 personas han estado muy estables en los últimos años. El año pasado cerró ligeramente superior, fue el más alto de los últimos 13 años. Pero este 2022, el primer semestre ha marcado un 20% más de personas fallecidas que el año pasado, que ya había sido el más alto. Es decir, estamos en una situación bien compleja en que fallecen personas que son niños, ¿no es cierto?, adolescentes, mamás, papás, quedan familias destruidas. Yo creo que todos conocemos a alguien que haya fallecido en una circunstancia como esta y comprendemos el dolor que esto significa. Y cuando miramos los distintos modos de transporte, la motocicleta aparece como uno de los modos, quizás el más, sin duda, el más peligroso de todos, porque evidentemente las motocicletas no solamente muchas veces circulan a velocidades relativamente altas o muy altas, sino que también el cuerpo humano pasa a ser como el chasis, lo que protege, claro, en caso de un atropello, de un impacto, una colisión. Entonces, realmente es un tema muy grave y en el cual estamos dedicados. Y la forma que estamos trabajando es fiscalizar también el uso de motocicletas. Además, un tema importante, el año pasado entraron un montón de motocicletas al país, a través de los delivery, por ejemplo, que fue algo muy usual durante la pandemia. Estamos enfrentando una situación de mucho más motocicletas, por lo tanto requerimos que ese modo de transporte sea lo más seguro posible y para eso hacemos esta fiscalización. Ministro, ¿y cuáles han sido las principales deficiencias en el uso de motocicletas que se han visto en nuestro país al día? Acá un tema irrelevante y es de las 11.000 fiscalizaciones, una gran cantidad de ellas, fíjate, como 4.400 terminan con multa y 524 en lo que va del año son motocicletas que son retiradas a corral. Y cuando uno mira las causas, tiene que ver principalmente con documentación, con no tener un permiso de circulación al día, con que la persona no tiene la licencia de conducir profesional o la licencia de conducir tipo C para motocicletas, perdón, que exige, o también el que la revisión técnica no está al día. Son parte de la fiscalización que hacemos y muchas veces la razón por la cual terminamos cursando una multa tiene que ver con documentación inapropiada. Ajá. En ese sentido, ministro, pareciera que es más sencillo vulnerar las leyes o las normativas de tránsito asociadas a este uso, ¿o no es así? Yo diría que no sé si es más sencillo, pero al menos las personas que usan las motocicletas parecieran sentir que tienen una fiscalización más laxa. Y por eso es que es tan importante hacer este tipo de esfuerzos. Y aquí quisiera destacar también el trabajo que hacemos junto con los municipios. La capacidad de fiscalización que tenemos el Ministerio de Transporte es relativamente limitada y tenemos, por lo tanto, un trabajo que hacemos junto con municipios. En este caso estuvimos el sábado con la Municipalidad de Peñalolén, pero también hemos estado trabajando con Las Condes, con Independencia, con La Reina, con Estación Central, Peñalolén, Huechuraba y Renca, en hacer fiscalizaciones conjuntas los equipos en forma simultánea y de esa manera poder fortalecer nuestra capacidad de fiscalización. Ajá. Ministro, ahora no resulta tan sencillo, pareciera, hacer este proceso de fiscalización, ¿no? Por la cantidad de motos que andan circulando, por las facilidades con las que pueden acceder también a las motocicletas, mucho más baratos que un vehículo más grande, ¿no? Entonces, hay algunas complejidades también asociadas a esto. Bueno, por eso es que tenemos que salir con equipos bastante abultados por un lado, la unidad de fiscalización del Ministerio y junto con carabineros cuando corresponde o con personal de la municipio a hacer esta fiscalización. Llevamos un camión también donde vamos subiendo las motocicletas que son necesarias de tener que llevar a corral municipal una vez que los conductores pagan las multas
asociada a la infracción que se le está cursando. Entonces, efectivamente, es un trabajo bien, no sé, bien visible. Ahora, Sí. nos encantaría poder tener mucho más presencia que la que tenemos con las personas que contamos, pero estamos trabajando y aquí también transmitirle a las personas que nos están escuchando, a los usuarios de motocicletas, quienes conducen motocicletas, el que es clave que tengan la documentación al día, tanto por su seguridad como por la seguridad de los demás, que las motocicletas tengan la revisión técnica, que cuenten con su permiso de circulación. De otra manera, se van a ver enfrentados a este tipo de desagradables situaciones en que cuando enfrenten una fiscalización, y como tú decías, ya llevamos 11.000 en lo que va del año, pueden ver enfrentados a una multa o a que se les decomisen su motocicleta. Ministro, ahora desde el punto de vista de la ley y de la normativa que tenemos hoy día para las motocicletas en particular, ¿es necesario hacer algún ajuste, algún cambio quizás considerando las características de este mercado, el explosivo crecimiento que ha tenido también, o basta con lo que hay hoy día? No, hay algunos temas que tenemos que trabajar. Por un lado están los temas de homologación de motocicletas. Hemos detectado que a veces se importan motocicletas que no hay forma de homologarlas, que no cumplen con las condiciones técnicas que se le exigen a una motocicleta en nuestro país, y por lo tanto ahí tenemos un problema, porque las personas que podrían estar utilizando una motocicleta en que después, cuando uno va a una revisión técnica, no hay forma de que pase la revisión técnica. Entonces estamos trabajando en ese ámbito, y estamos trabajando también en otros ámbitos que tienen que ver con cómo lograr que las motocicletas, sobre todo estas bicicletas tipo Mosquito, con que se hacen delivery, podamos irlas llevando hacia la electromovilidad. Creemos que es un modo de transporte que a la gente no se da cuenta, pero es extremadamente contaminante. Tiene estos motores que se llaman motores de 2 tiempos, que generan mucha contaminación, alto nivel de gases de efecto invernadero, ruido, accidentes, y por lo tanto ahí hay un trabajo que hacer con las empresas y con los conductores para poder avanzar hacia vehículos que sean menos contaminantes. A veces una bicicleta con motor eléctrico asistido, en fin. Sí, pero el riesgo solo tiene que ver, o los problemas asociados a la contaminación, ministro, o hay otro tema también asociado a temas de seguridad vial, entre otros. No, seguridad vial de todas maneras. Por ejemplo, estos vehículos, como decía al principio, cuando circulan a una velocidad relativamente alta, cuando se enfrentan a un choque, a un incidente que pierden el control y se estrellan, la probabilidad de que la persona termine con un daño, el conductor, con un daño significativo, es muy alta. Y por eso es que es el modo que consideramos más inseguro de todo. Por lo tanto, ahí hay un trabajo muy grande que tenemos que hacer en lograr que los conductores también entiendan que tenemos que tener una forma de conducir, en verdad, y de desplazarnos en las vías que sea mucho más segura, respetando las normas y también llevando la documentación que permita dar más garantías de que el tránsito de estos vehículos sea lo más seguro posible. Ajá. Y respecto a la documentación, ministro, ¿esto supone, por ejemplo, tener quizás algún tipo de prueba distinta, más exigente, pensando en la cantidad de vehículos que está transitando? Vehículos de este tipo, me refiero, que está transitando hoy día en las calles. Tienen que tener revisión técnica, tienen que tener permiso de circulación, tienen que tener licencia de conducir, y en algunos casos, cuando por ejemplo no hay permiso, no tienen seguro obligatorio. El seguro obligatorio es fundamental, sobre todo para este tipo de vehículos que se ven enfrentados a una tasa de accidente bastante alta. La licencia de conducir, cuando la patente, por ejemplo, a veces la tienen en una condición que está oculta, o cuando hay condiciones técnicas que son deficientes, que están a la vista, las motocicletas son tomadas y llevadas a la municipalidad, para que después, una vez que los dueños paguen las multas que no son bajas, lo puedan volver a retirar. Muy importante aquí también recordar el uso del casco. El casco, que en el caso de ciclistas lo exigimos, ¿verdad? En el caso de motociclistas todavía más. Muy importante, y cuando los motociclistas van sin casco, por supuesto que se arriesgan a una multa muy relevante. Bien, ministro Muñoz, gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Muchas gracias, que esté muy bien, Sebastián. Un abrazo. Gracias, hasta luego.